Hola a todos, este es un pequeño tutorial para explicar, sobre todo a quien está empezando a acercarse al mundo de restyling de los muebles, cómo utilizar nuestra pintura a la tiza Shabby Chalk Paint. Es una pintura a la tiza de nueva generación, no tiene nada que ver con lo que era el concepto de pintura a la tiza anteriormente. Y solamente hay que respetar algunos pasos fundamentales para poder obtener el mejor resultado, sea durante la pintura que antes para preparar el soporte, sobre todo para preparar el soporte. Como ejemplo, tenemos este cajón, es un cajón en MDF y es lo mismo pintar MDF o pintar madera que ya tenga un barniz. En este caso yo quise hacer una prueba donde habíamos lijado un poco para ver si subían manchas tanínicas. En este caso no suben. Esta pintura, nuestra pintura Shabby Chalk Paint, no necesita lijado anterior a la pintura y tampoco necesita imprimación de ningún tipo. El tema de lijar, que se usa mucho, en realidad lo que hace es, al quitarle la protección que ya tiene el mueble o la pieza que queremos pintar, que ya está pintada, hacemos que haya más probabilidades de que suban manchas tanínicas. En este caso nosotros tuvimos que quitar los manillares y lijar un poco para nivelar la madera, el MDF. Pero en este caso quisimos hacer una prueba con un color blanco, no sale ninguna mancha tanínica. Esta caja, al revés, después de limpiarla con agua muy caliente, amoníaco, con perfume o sin perfume da igual, y un poco de bicarbonato, soltó mucho color, mucho mordiente. Así que nosotros, en otra ocasión, cuando decidimos de pintarla, si la vamos a pintar con un color claro, seguramente pondremos anteriormente un esmalte antitanínico, porque aquí tenemos casi la certeza absoluta de que saldrá mancha tanínica debido a el fuerte color que llevaba la caja antiguamente con su mordiente. En el caso del cajón eso no va a pasar. Como ya he dicho, yo antes de empezar con el trabajo de la pintura hice una limpieza muy profunda con esta mezcla es que es necesaria porque os daréis cuenta cuando la vais a probar que aunque parezca que el mueble o la pieza que queréis pintar esté limpia, al pasarle esta mezcla el agua se quedará muy sucia, porque esa es la única forma para quitar todo los restos de suciedades, la grasa que se acumula en el tiempo, porque solo al tocar un mueble, un cajón, una puerta, vamos dejando trazas de grasa. Con esta mezcla de agua caliente, amoníaco y bicarbonato, eso se va a quitar. Hay que aclarar bien la pieza y dejar secar antes de empezar a pintar. Los pinceles que es mejor utilizar cuando decidimos hacer ese tipo de restyling son de este tipo, digamos. Estos pinceles son los que tenemos nosotros también junto con nuestras pinturas y digamos que son para una mano un poco más experta porque dejan mucha pincelada. Entonces, eso, según el estilo que cada uno quiera obtener,
puede decidir de utilizar un pincel. Ese es un sencillo pincel de Leroy Merlin. Son una gama bastante alta porque lo que aconsejamos es no ahorrar cuando compramos un pincel, porque es muy importante para el resultado final la calidad del pincel que estamos utilizando. Estos pinceles son más para ya un acabado más rústico, donde las pinceladas se quedan bastante fuertes, y eso según el estilo que queremos hacer nosotros. En este caso yo quiero un estilo liso, no voy a hacer ningún tipo de técnica y quiero solamente un acabado liso. El pincel tiene que tener este grosor. Es muy importante que el pincel, cuando empezamos a pintar, esté lleno de pintura, bien cargado de pintura. Aunque parezca eso complicarnos la vida, en realidad nos ayuda muchísimo. Al tener más pintura en el pincel, tenemos menos margen de error. Yo, antes de empezar el trabajo, puse cinta donde no quiero pintar. Así que en este caso, por ejemplo, este cajón tiene este sistema. Si nosotros le echamos 2 o 3 capas de pintura, aquí puede pasar de que luego cueste al cajón volver a entrar en su sitio. Así que cuando tenemos este tipo de cajones, sería mejor no pintar, pero eso es a selección de cada uno. En este caso nosotros solamente pintamos la parte delante. Cada vez que abrimos un bote de pintura, tenemos que mezclar muy bien con un palito de madera, con una cuchara, con el mismo pincel. Eso da igual, lo importante es mezclar muy bien la pintura, porque los pigmentos muchas veces se separan del resto del producto, así que hay que volver a que esté todo bien mezclado. Hemos decidido utilizar un color blanco, en este caso es el blanco antiguo, porque en realidad los blancos son los colores más difíciles, en el sentido de que cuando tenemos una base muy oscura será más complicado con un blanco llegar a tapar bien toda la superficie. El pincel tiene que estar bien cargadito, aún más de así, pero en este caso va bien. La pincelada tiene que ser cruzada. Porque eso hace que vamos a tapar mejor toda la superficie. Voy en este sentido y en este sentido. Ya así cubre bastante. Cojo más pintura. Y en el otro sentido. La pincelada tiene que ser seguida, no tiene que parar aquí y luego volver a empezar con la pincelada, porque esta marca se quedaría. Así que intentamos acompañar el color desde el principio hasta el final de la pieza.
Este es el resultado de la primera capa. Ya es un buen resultado, o sea, el color de la base no se ve tanto. Los tiempos de secado varían muchísimo según muchos factores. El primero en absoluto es el tiempo, o sea, la situación atmosférica que hay en el día que decidimos pintar. Si hay mucha humedad, tardará más. Si la jornada es muy seca, ahí el tiempo será mucho más corto. Y es importante no pintar donde haya una corriente de aire o donde haya mucho sol, sobre todo si es sol directo. Eso no. Siempre hay que estar en un lugar más o menos con una temperatura constante, digamos. De todos modos, nosotros podemos estar seguros de que esté seco el color cuando al tocarlo ya no transmite frío. La sensación que tenemos que tener al tocar la pieza pintada es de calor. Entre una capa y la otra, si lo que queremos es un acabado liso, lo ideal es pasar una lija muy fina, en este caso es las 240, y muy ligera. Eso sirve solo para quitar las imperfecciones pequeñas de la pincelada y poder seguir con la segunda capa o la tercera, lo que sea, de forma más lisa y para tener un acabado completamente liso. En el caso de que no queramos este tipo de acabado o que hemos utilizado este pincel porque queremos que se mantenga la pincelada, no vamos claramente a pasar la lija entre capas. Este es el momento también para aprovechar por si hemos dejado algunas gotas de color que se ha caído, que no nos hemos dado cuenta. Entre capas podemos aprovechar lijándola bien y volviendo a nivelar toda la superficie. Ahora seguimos con la segunda capa de la misma forma. Siempre es importante, fundamental, que pintamos cómodamente. O sea, nosotros tenemos que tener el soporte donde sea más cómodo pintar sin cansarnos. Este es el resultado de la segunda capa. Ya lo hemos lijado y quitado el polvo. Ahora la tercera, en realidad no será una tercera capa, será un pequeño retoque, porque ya veo que ha cubierto muy bien el color de la base. Así que le vamos a dar unos pequeños retoques solamente donde vemos que haya sombras de oscuro. Aquí a lo mejor aquí no cogemos tanto color en el pincel porque tenemos que estar bastante delicado con la pincelada, y la pincelada así ahora tiene que ser solo en un sentido, que será el sentido final de las pinceladas. Como habéis visto, yo he pintado siempre con el color puro, no lo he diluido, porque los blancos y también cualquier otro tipo de color, en cuanto lo diluimos, le vamos a cambiar un poco el tono. Muchas veces, si no tenemos muchas manualidades o no estamos muy seguros, la primera mano siempre hay que darla con color puro. La segunda y eventualmente la tercera la podemos diluir un poco. Como mucho yo aconsejo un 10% de agua.
es muy importante de que si acabamos el color antes de terminar el trabajo, estoy hablando del color diluido, cuando volvemos a hacer la mezcla de color diluido, tenemos que respetar exactamente la misma cantidad de agua que hemos echado anteriormente, porque si no, nos va a cambiar otra vez la tonalidad del color, el tono del color, y se va a ver la diferencia. Por eso siempre yo aconsejo que ahí es mejor pesar cuando hacemos una mezcla de color y agua. Repito, siempre es fundamental pesar el agua en porcentaje que le estamos echando al color para repetir la misma operación. Ahora que se ha secado también la tercera capa de retoque de color, hemos lijado otra vez siempre con nuestra lija de 240, muy ligeramente. Hemos quitado el polvo con un paño húmedo y ahora tenemos que proteger. Muchas veces la gente piensa que la pintura, la tiza, se quita limpiando la superficie. Esto pasa, eso pasaba antes con pinturas de baja calidad, con las primeras pinturas a la tiza que produjeron, pero ahora ya, si yo paso aquí a lo largo de una semana sin proteger, aún así esta pintura ha agarrado muchísimo y no se va a quitar. Para que aguanten el tiempo, el mayor tiempo posible, es fundamental, muy importante, proteger el acabado final. Eso se puede hacer de dos formas: o con un protector satinado líquido, satinado o brillante o mate, eso es según el acabado que queremos obtener, y eso lo aconsejamos cuando el mueble o el accesorio que estamos pintando va a tener mucho uso. O sea, en una cocina, por ejemplo, si decidimos de pintar todas las puertas de la cocina, los cajones, para cambiarle de cara completamente, es obligatorio poner este tipo de protección, un protectivo líquido, porque eso nos asegura un resultado muy largo en el tiempo. La cera puede ser neutra, como esa, y la podemos echar a cualquier tipo de color para mantener el color original, o si no, puede ser blanca, que le da un tono justamente blanco. Eso muchas veces nosotros la utilizamos para que el blanco, en este caso por ejemplo, se quede aún más blanco. O oscura, negra. Esa es una cera que se aplica, claro, en muebles muy oscuros, porque se va a dejar mucho color, o se utiliza muchísimo para técnicas de enviejez. Ahora nosotros vamos a proteger el cajón con la mitad con protector líquido y la otra mitad con cera. En ambos casos utilizamos un pincel. El pincel para la cera tiene que ser un pincel que se va a utilizar solamente para ceras, por lo que queremos lavarlo y quitarle toda la grasa posible. No será posible hacerlo del todo, así que es mejor que dedicamos el uso del pincel de la cera solamente a la cera, y no vamos a pintar con color normal, porque seguramente se quedarán trazas de cera. El pincel para el protectivo
En este caso nosotros aconsejamos este tipo de pincel, que lo tenemos también en la tienda. Ese va a dejar un acabado súper liso. Ese es muy fino y digamos que no se puede cargar con mucho producto, pero en el caso de protector no es necesario tener el pincel demasiado cargado. Este es el mismo pincel que usamos ya que estamos utilizando. El hecho de que tenga óxido no influye de alguna manera en el resultado final. Eso va a pasar porque, claro, las piezas de hierro, al estar mojándose con agua, van a soltar un poco de óxido, pero eso no va a cambiar nada. El protector satinado lleva unas partículas que le dan justamente el efecto satinado, que tienen la tendencia de quedarse en el fondo del tarro. Así que cada vez que lo utilizamos es muy importante mezclar bien. Mezclamos bien con trocito de madera, lo mismo que podemos utilizar para los colores. Así que se va mezclando todos los componentes del protector. Yo no suelo coger mucho protector. Aquí podemos proceder con la pincelada cruzada también para que entre mejor en todos los espacios de la pintura, pero la pincelada final, la que cierra el trabajo, digamos, tiene que ser toda del mismo sentido. Si mientras que estamos pintando con el protector vemos que se quedan unas pelusas, las podemos quitar tranquilamente con la mano y volvemos con la pincelada. Ahora que está seco, que está seca la parte con el protector, le voy a echar la cera de la misma forma con pincelada cruzada, porque aquí también es súper importante que la cera entre en cada espacio que se ha creado con la pincelada, digamos. Es un masaje que le hacemos a nuestro mueble. La aplicación de la cera es muy sencilla cuando utilizamos el pincel. En alternativa, se puede utilizar un paño seco de microfibra. Yo prefiero el pincel. Ahora tenemos que esperar una hora, más o menos, cuando la temperatura es una temperatura entre los 20 y los 25 grados. Podemos esperar una horita antes de lijar la cera. Cuando ha pasado una hora, más o menos, una hora o 2 horas, no cambia mucho en realidad, tenemos que darle un buen masaje donde hemos puesto la cera con un paño como este. Tiene que estar bien limpio y no tiene que estar nuevo, pero es importante de que si lo hemos pasado en un mueble con cera neutra anteriormente, tenemos que respetar el mismo color. O sea, si hemos pasado una cera negra, no vamos con el mismo paño a pasar una cera neutra o una cera blanca porque dejará la marca. Siempre es mejor que el paño esté bien limpio. Bueno, ahora ha transcurrido más o menos una hora
y le frotamos bien la parte donde pusimos la cera hasta que se quede liso al pasar el paño. Cuando notamos que el paño ya no tiene obstáculo, ahora ya la cera ha hecho su trabajo. Pues ahora que hemos terminado, se puede notar mucha diferencia entre el acabado con protector y el acabado con cera. El acabado con cera es, en cualquier caso, más natural respecto a la pintura en su estado natural. La mitad que hemos cerrado con protector va a resultar seguramente más fácil para limpiarla y no habrá ningún problema en el tiempo de que se vaya quitando la protección, mientras lo que tiene la cera es que al pasar de los años, porque de todos modos hablamos de años, al frotar para limpiar, para quitar el polvo, un poquito a poco se va quitando. La solución es muy sencilla. Si decidimos de cerrar un trabajo con cera, simplemente una vez al año o cada 8 meses volvemos a echarle un poco de cera, una capa de cera, y volvemos a frotar para que se quede perfectamente en el estado inicial. Espero que este vídeo os pueda ayudar en entender mejor cómo utilizar nuestra pintura Shabby Chic Paint y a cambiar un poco de opinión sobre la pintura a la tiza, que hoy en día ya no es lo que era antes. Es una pintura muy segura, muy fácil para utilizar y según nosotros deja un acabado mucho más natural a las piezas que decidimos reformar en este caso. Y espero también que este video os pueda ayudar a acercaros más fácilmente, con menos miedo, a este fantástico mundo que es el mundo del restyling.